Buenas tardes a todos. No sé si nos hará falta el micrófono. Eh, eh, Quería comentaros que este señor que tengo aquí a mi derecha es de lo que hace todo deprisa y corriendo. De hecho, no lo teníamos ni programado para el mes de marzo. Ya da por hacer un ciclo directamente de 3 conferencias, como que no quiere lunch. De hecho, no nos ha dado tiempo a casi ni hacer el cartel, nos mandó una fotografía, pero así es Alfonso. Hoy Nieves no ha podido estar, me ha pedido que os disculpe, me ha pedido que se disculpe, que disculparla porque está de viaje en Zaragoza, temas profesionales. Por comentar un poquito de Alfonso Fernández, muy brevemente, os puedo comentar que es profesor honorífico de la Universidad de Alicante, investigador senior del Observatorio Lucentino de la Administración y Políticas Públicas Comparadas, especializado en relaciones internacionales. Es doctor en Derecho, es máster en Ciencia Política MBA y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Es compañero del Ateneo, socio del Ateneo, por supuesto, y también ha sido presidente de Ateneo Escurialense. Así que te deseo lo mejor. Después de tanto tiempo, nos va a dar una conferencia magnífica. Así que os pido un aplauso para él. Y da gusto empezar. Aún no he abierto la boca y ya me ha dicho 3 veces lo que tarda en venir. Me esperan unas pocas antes de irme. Bien, hoy vamos a hablar de un tema muy actual sobre el cual, bueno, pues hay opiniones muy diversas, muy polarizadas, muy metidas dentro del debate político y no solamente político, yo diría que es social, donde cada uno tiene una experiencia propia y a partir de esa experiencia propia, pues piensa en generalizaciones y muchas veces caemos eso, en la burda generalización y en una serie de teoremas o mantras que se van comentando por la calle que asumimos como ciertas y que después los datos pues no respaldan esa creencia popular. Entonces, en este sentido, creo que es oportuno traer aquí al Ateneo el resultado de una investigación que llevo haciendo desde hace 4 o 5 meses. Y bueno, pues este es el resultado. Vamos a hablar sobre migración, gobernanza fronteriza y los riesgos que para la seguridad nacional pudiera tener esa migración en el sur de Europa, concretamente en el eje España-Marruecos. Los objetivos de esta conferencia son tres. Primero, conocer la transición que ha sufrido España de un régimen profundamente migratorio en el periodo 1960-75 a uno netamente inmigratorio en el periodo 2010-2024 y sus implicaciones para la seguridad nacional. Después justificaré el por qué la selección de estos periodos y no otros. Quiero invitar a todos los asistentes y, bueno, pues también a aquellos que nos puedan estar escuchando a través de YouTube o de redes sociales. Quería invitar a la reflexión sobre el proceso migratorio que ocurre en España, eliminando prejuicios y desmintiendo falsas realidades. Vamos a presentar evidencia cuantitativa y cualitativa. Esto significa que me baso única y exclusivamente en datos oficiales de instituciones oficiales. Datos que están publicados, que son accesibles para cualquiera. No he investigado debajo de ningún baúl secreto con 7 llaves, no. Es información toda que está disponible para cualquiera que lo quiera investigar. Bueno, pues vamos a empezar con la presentación. España ha experimentado una profunda transformación en su sistema migratorio en las últimas décadas, pasando de ser un país emisor a consolidarse como uno de los principales destinos migratorios del sur de Europa. Sin embargo, esta caracterización resulta insuficiente para captar su papel real en el sistema migratorio internacional. Más allá de su condición de país receptor, España puede considerarse como un nodo de redistribución migratoria, lo que yo denomino un hub migratorio, en el que confluyen flujos procedentes de distintas regiones, especialmente del norte de África, que posteriormente se canalizan hacia diferentes destinos o segmentos del mercado laboral. Esta doble condición, punto de entrada y hub migratorio, sitúa a España en una posición geoestratégica particularmente relevante dentro de las rutas migratorias del Mediterráneo occidental. Al mismo tiempo, introduce una complejidad adicional en el análisis de los posibles vínculos entre migración y seguridad nacional.
en la medida que los riesgos asociados no dependen únicamente del volumen de flujos, sino más bien de la forma en que estos son gestionados, canalizados e integrados por el sistema socioeconómico. Vamos a tener que hacer, antes de seguir, una serie de precisiones conceptuales para aclarar conceptos y que todos hablemos un mismo idioma. Dada la sensibilidad analítica y política del objeto de estudio, resulta necesario establecer una serie de precisiones conceptuales para acotar el alcance del análisis y evitar ambigüedades interpretativas. En primer lugar, se adopta el término inmigración irregular frente al término inmigración ilegal. Esta elección responde a la literatura especializada y a los estándares de organismos internacionales que subrayan que la irregularidad hace referencia a una situación administrativa, como puede ser el incumplimiento de normas puramente administrativas, como tener un pasaporte en regla o como estar en una situación de solicitud de asilo. Bueno, pues durante ese periodo, mientras se resuelven todas esas situaciones administrativas, pues esa persona está en una situación irregular. La inmigración ilegal alude específicamente a conductas delictivas vinculadas al proceso migratorio, como la actuación de mafias de tráfico de personas, falsificación de documentos, redes de facilitadores ilegales o connivencia con el crimen organizado. En este caso, lo ilegal no es únicamente la situación administrativa, sino la existencia de una actividad criminal organizada. Y esta es una definición que nos da la propia Comisión Europea en 2020. En segundo lugar, se distingue entre riesgo y amenaza en el ámbito de la seguridad nacional. Mientras que el concepto de amenaza implica la existencia de una intencionalidad hostil, directa y verificable contra los intereses del Estado, el riesgo se refiere a la probabilidad de que determinados factores o dinámicas puedan generar efectos adversos sobre la seguridad. En este trabajo, la migración se analiza fundamentalmente en términos de riesgo indirecto, evitando su caracterización sensu estricto como amenaza. Esto significa que puede haber riesgos que desemboquen en amenazas. Eso es así, pero no todos los riesgos son amenazas. Desde el campo de los estudios de seguridad, el concepto de seguridad nacional ha ido evolucionando desde una concepción centrada en la defensa militar hacia una perspectiva más amplia que incluye la estabilidad institucional, la seguridad interior y la gestión de riesgos transnacionales. En este contexto, la migración irregular puede generar riesgos indirectos cuando interactúa con fenómenos como las redes criminales, los mercados ilícitos o procesos de radicalización, pero no constituye en sí misma una amenaza directa. La inmigración por sí misma no es una amenaza. La amenaza se construye cuando esos inmigrantes se asocian con determinadas redes criminales. Yo pretendo responder a la siguiente pregunta. ¿En qué medida los flujos migratorios procedentes de Marruecos hacia España pueden generar riesgos indirectos para la seguridad nacional española? Y a tal efecto se plantean tres hipótesis. La primera, la sobrerepresentación de determinadas nacionalidades en las estadísticas penitenciarias responde principalmente a factores socioeconómicos estructurales. La segunda, que la posición geoestratégica de España como nodo de redistribución migratoria favorece la aparición de riesgos indirectos vinculados a mercados ilícitos transnacionales. Y la tercera, que la gestión de dichos riesgos depende del grado de cooperación internacional, la eficacia en el control fronterizo y las políticas de integración. En cuanto a la selección de los periodos que he utilizado de estudio, se han analizado dos periodos, de 1960 a 1975 y de 2010 a 2024. La elección de estos periodos responde a criterios analíticos y metodológicos. El primer intervalo coincide con el gran último ciclo de emigración española contemporánea, caracterizado por acuerdos bilaterales de mano de obra, un fuerte control estatal de los flujos y una inserción relativamente ordenada de los emigrantes españoles en los mercados de trabajo de la Europa occidental. El segundo periodo representa el régimen migratorio actual, marcado por la globalización de los flujos, el uso de canales de entrada gobernada por redes criminales, la irregularidad como fenómeno estructural, la externalización del control fronterizo y la centralidad del eje sur en la agenda de seguridad europea. Termino el periodo en 2024 porque los datos referidos a 2025 todavía no están consolidados y por tanto no están publicados. Se suelen publicar con un año de retraso, con lo cual durante 2026 aparecerán los datos de 2025. Ahora mismo los datos que voy a presentar consolidados, algunos son del 21, otros del 23, pero como máximo son del 24. Vamos a establecer un marco teórico que estructure lo que es esta investigación.
El vínculo entre migración y criminalidad constituye uno de los debates más recurrentes dentro de la sociología de las migraciones y la criminología comparada. A pesar de su presencia frecuente en el discurso político y mediático, los estudios clásicos de criminología comparada señalan que los inmigrantes no presentan necesariamente mayores niveles de criminalidad que la población autóctona, aun cuando se controlan factores como la edad, género, nivel educativo o situación socioeconómica. En muchos contextos, las diferencias observadas en las estadísticas penales se explican principalmente por procesos de marginalidad social, precariedad laboral y concentración residencial en entornos urbanos desfavorecidos. Por otra parte, investigaciones más recientes han analizado la relación entre migración y mercados ilícitos transnacionales. En este sentido, algunos colectivos migrantes pueden verse implicados en determinadas economías criminales no tanto por factores culturales, sino por su posición dentro de las redes transnacionales vinculadas al comercio ilegal de mercancías, personas o sustancias estupefacientes. Fácil de entender. El tráfico de personas que pretenden llegar a España utilizan vías ilegales para poder llegar. Eso tiene lógicamente o comporta una serie de riesgos que pueden transformarse en amenazas, como veremos más tarde. Estas perspectivas teóricas coinciden en señalar que el análisis de la criminalidad asociada a poblaciones migrantes requiere adoptar un enfoque estructural que tenga en cuenta las condiciones socioeconómicas, institucionales y geopolíticas en las que se desarrollan los procesos migratorios. En cuanto a la gobernanza migratoria y externalización del control, el concepto de gobernanza migratoria o fronteriza hace referencia al conjunto de normas, instituciones y prácticas que regulan la movilidad internacional. En la Unión Europea, esta gobernanza se caracteriza por un reparto complejo de competencias entre niveles nacional y supranacional, así como una creciente externalización del control hacia países de origen y tránsito. España constituye un caso paradigmático en esta dinámica. La cooperación con Marruecos en materia de control migratorio, readmisiones y vigilancia marítima ha sido presentada como un ejemplo de eficacia operativa. Sin embargo, diversos autores advierten que esa externalización puede generar dependencias estratégicas y limitar la capacidad de control soberano, especialmente cuando la cooperación se ve condicionada por factores políticos ajenos al ámbito migratorio, que es precisamente lo que estamos sufriendo ahora. Hay una asimetría en esa cooperación entre España y Marruecos y hay un condicionante que no se puede obviar. Y es que el rey de Marruecos tiene clonado el teléfono móvil del presidente del gobierno español. Eso no se puede obviar y más allá de lo que es una cooperación entre fuerzas y cuerpos de seguridad entre ambos países, pues evidentemente hay factores políticos ajenos a estos flujos migratorios que pueden condicionar la propia cooperación. Y sobre todo, el riesgo que supone el delegar el control de tus fronteras a un país extranjero, con el que además es limítrofe, con el que compartes frontera. Introducción al... Después... perdón. ¿Por qué hemos elegido Marruecos como ejemplo? Hay más países, ¿vale? Marruecos como caso particular dentro del Magreb. Pues dentro del Magreb, Marruecos ocupa una posición singular en relación con España, a diferencia de Argelia, Libia o Mauritania, por ejemplo. Marruecos mantiene una frontera terrestre directa con el territorio español a través de Ceuta y Melilla, así como una densa red de relaciones humanas, económicas y migratorias. Esta proximidad facilita la migración circular y la consolidación de redes migratorias históricas, factores que explican en parte la mayor presencia de población marroquí en España. Desde el punto de vista teórico, esta especificidad justifica un análisis diferenciado. No se trata de atribuir riesgos a un origen nacional concreto, sino de reconocer que la combinación de proximidad geográfica, densidad de flujos y centralidad en la cooperación bilateral convierte a Marruecos en un actor clave en la arquitectura de seguridad del flanco sur europeo. No es que escojamos Marruecos porque le tenemos manía a Marruecos, no. Ahora veremos en los datos comparados como ya en los años 60 ya se producían estas redes migratorias. Pasamos a lo que sería ya el análisis y una discusión más ampliada, y aquí ya vamos a ver datos reales acerca de lo que estamos diciendo. En primer lugar, te presento dos diapositivas. Perdón, es una diapositiva con dos gráficas en la que se da cuenta de lo que fue la inmigración española en el periodo 60-75 y lo que fue la inmigración en España en el mismo periodo. Si vemos la primera de las gráficas, la superior, tanto Francia como Alemania, como Suiza en tercer lugar y Bélgica, fueron los destinos prioritarios de los españoles cuando emigraron durante ese periodo.
Evidentemente, hubo también migraciones a otros países. Sin embargo, la suma de estos países de Europa Central, pues con mucho superan los valores que presentan otros posibles países o otros posibles destinos. Simplemente Bélgica y Suiza, solamente ellos ya superan a toda América Latina, por poner un ejemplo. Bien. Y en cuanto a la inmigración, aquí ya podemos observar que aparece ya Marruecos como tercer país inmigrante durante este periodo. En este caso, estamos hablando de una época franquista, aunque sea ya el tardofranquismo, el control de las fronteras era férreo. Todos estos marroquíes que vienen a España lo hacen en condiciones laborables seguras, insertos en el mercado laboral español. Muy diferente a lo que ocurre en estos términos. Bien, evidentemente, la inmigración procedía pues, de países cercanos, como era Francia, como era Portugal, lógicamente por proximidad y por flujos comerciales típicos de la época. Hay que recordar que España está saliendo de un aislacionismo internacional importante, es prácticamente a partir de los años 50, cuando España empieza ya con los pactos que firma con Estados Unidos a partir del año 53, cuando España empieza un poco a asomarse al mundo, pero todavía no hay establecidas redes comerciales, digamos, de manera internacional, simplemente con tus vecinos más cercanos. Y en este caso tenemos a Francia, a Portugal y a Marruecos. El saldo migratorio neto en este periodo, como vemos, pues es muy negativo. Es decir, y está, bueno, antes de nada, y perdonad el error, quería citar la fuente en la que he basado estos datos, y es elaboración propia, pero a partir de datos de estadística de migraciones y cambios de residencia del Instituto Nacional de Estadística, en este caso. ¿Yes? Esto no, esto es una resta. Esta gráfica es una resta de las dos gráficas anteriores y sale esto. Bien, con lo cual es elaboración mía con datos precisamente del INE. Y entonces, bueno, como vemos, la línea roja es la inmigración en España, la línea azul muy superior es la inmigración española, el saldo neto es negativo para España. Había más emigrantes que inmigrantes. Y en cifras importantes. Y además, otro elemento es que es creciente ese fenómeno. Desde el año 60 hasta el año 75, ese fenómeno es creciente. Bien, aquí os muestro lo mismo, pero con los datos en otro periodo, en el 2010-2024. ¿Hacia dónde migran los españoles? Reino Unido, Alemania, Francia, Suiza y también muy importante América Latina. Ahora explicaré el fenómeno de América Latina. ¿Por qué estos países? Pues estamos asumiendo una fuga de talento español hacia países industrializados, Reino Unido, Alemania, Francia, Suiza, donde los españoles consideran que en su país de origen, en España, pues el desarrollo profesional o lo que cobran por su trabajo, pues no es suficiente y emigran para buscar un futuro mejor. Y esto que lo vemos bien en médicos, bueno, lo vemos bien en el sentido, no es que lo veamos bien que nuestros mejores médicos, ingenieros, enfermeros, o sea, se vayan fuera. No me estoy refiriendo a esto. A lo que me refiero es que de la misma manera que cuando alguien nos dice, pues mi hijo se ha ido a Inglaterra a estudiar, a trabajar, pues fíjate qué bien, no sé qué, pues va a venir con un inglés perfecto y lo vemos normal, cuando después vienen a España personas procedentes de países que están peor que España, no nos debe de extrañar. Durante el periodo este 2010-2024, la inmigración española se centra en las principales potencias europeas. Y esto es una clara diferencia con respecto al periodo anterior, que era básicamente, bueno, pues no tanto. Estamos hablando aquí de perfil de trabajador, mientras que en el periodo anterior, el profesional que se va es un profesional normalmente poco cualificado, procedente del campo, procedente fundamentalmente del campo, pero también de determinados gremios que se van acabando en España y entonces deciden que tienen que irse al centro de Europa para poder trabajar, porque en España no tienen ese tipo de posibilidades. En este caso no, en este caso la inmigración hacia estos países responde precisamente a un perfil de profesional de alta cualificación, ¿vale? Con lo cual España, pues netamente está, bueno, la comparación es la misma, pero estamos eliminando talento español que lo estamos sacando fuera y estamos introduciendo personas de otros países con otro perfil distinto.
con el perfil que teníamos nosotros cuando nos íbamos en el periodo 60-75. Un perfil de persona poco cualificada, ya veremos su conocimiento de idioma, ya veremos su nivel de estudios, ya veremos sus condiciones socioeconómicas. Este es por Dios, el saldo migratorio neto de España en el periodo 10-24. Como vemos, la inmigración es totalmente creciente, la inmigración también lo es, pero fijémonos en los datos. Mientras que la inmigración total en 2024 es de aproximadamente 400.000 personas, supera las 650.000 la inmigración, con lo cual el saldo migratorio sigue siendo también creciente. Hay más inmigración que emigración, igual que en el caso anterior, pero hemos visto de distinto perfil. Y aquí lo importante es que los datos de las tablas anteriores nos presentaban emigrantes en valores de 8.000, de 6.000 personas. Aquí estamos hablando de 600.000, 650.000, 400.000. Es decir, los volúmenes son de orden exponencial. Este saldo creciente lo que significa es que nos encontramos en una fase expansiva del flujo inmigratorio. Sin embargo, la gráfica también nos indica que la inmigración de españoles también es expansivo durante todo el periodo, aunque lo haga en menor medida que la inmigración, lo que provoca que el saldo neto, a su vez, también sea creciente. Lo que ocurre es que los datos muestran que la inmigración en este último periodo es un fenómeno totalmente descontrolado, que permite la entrada de inmigrantes de forma irregular, precisamente por la porosidad de la frontera. Pues vamos a hablar entonces de las entradas irregulares. Las entradas irregulares se han producido en España pues desde que tenemos flujos inmigrantes. No todo el mundo tenía su contrato de trabajo y quería aprovechar la oportunidad. Y si tenías el contrato de trabajo para el padre de familia, pues intentabas ver de qué manera pues, podías traer a tu mujer y a tus hijos de forma irregular. Eso ha ocurrido siempre, pero fijémonos en los números. En 1960, el total estimado no llega a 4.000 personas, a 4.000 inmigrantes irregulares durante el año 60 y termina el año 75 con unos 8.000 en total, ¿vale? Y aquí estamos sumando Marruecos, Argelia, el Sahel, Europa y otros países como podrían ser Hispanoamérica, por ejemplo. ¿Bien? Bueno, estamos hablando de que en ese periodo estamos hablando de cifras de 4.000, 6.000, 8.000 inmigrantes irregulares. Si nos fijamos en la proporción que aparece ahora, pues en el año 2024 el total casi alcanza las 40.000 personas en un año. Hemos puesto ahí, no he podido poner la serie histórica porque me parecía demasiado, no aportaba mucho valor, entonces he hecho quinquenios y entonces vamos viendo cómo el proceso cada quinquenio cada vez va siendo superior, pero en órdenes de magnitud muy, muy, muy superiores a las que ocurrían durante el periodo 60-75. Inmigración, delincuencia y condiciones socioeconómicas. Aquí se presenta un análisis cuantitativo orientado a evaluar la relación entre inmigración, delincuencia y condiciones socioeconómicas en España, con especial atención a la población de nacionalidad marroquí. El objetivo no es establecer una relación causal directa entre origen nacional y comportamiento delictivo. O sea, esto no tiene nada que ver con que eres marroquí, eres delincuente. Que el análisis lo hemos hecho única y exclusivamente de Marruecos con respecto a España. Nada más. Por supuesto que hay personas condenadas de otras muchísimas nacionalidades, también españolas. Lo que ocurre es que este enfoque está ampliamente cuestionado por la literatura sociológica y criminológica. Se trata de evaluar si la sobrerepresentación observada en determinados indicadores penales puede explicarse por variables estructurales como la renta, el nivel educativo, la situación laboral de los magrebíes y el contexto institucional. El análisis cuantitativo se basa exclusivamente en fuentes oficiales españolas e internacionales, combinadas mediante un procedimiento de triangulación estadística. Las principales fuentes son el Instituto Nacional de Estadística, la Estadística de Condenados, Padrón Continuo y Encuesta de Condiciones de Vida, INE 2023, Ministerio del Interior, Balance de Criminalidad y Estadísticas Penitenciarias Agregadas, datos de 2022 y 2023, Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Fiscalía General del Estado. Informes sobre menores extranjeros no acompañados, Fiscalía General del Estado, años 2015-2023. De todas estas fuentes he elaborado yo estas tablas. Dado que no existe una base de datos pública que cruce directamente nacionalidad, renta y nivel educativo de la población reclusa, se ha optado por un enfoque indirecto ampliamente aceptado en criminología comparada. Este enfoque consiste en calcular las tasas relativas de condena por cada 1.000 habitantes evitando el uso de cifras absolutas, comparar perfiles socioeconómicos de la población general por nacionalidad y contrastar dichos perfiles con perfil educativo y social agregado de la población penitenciaria.
Este procedimiento permite identificar patrones estructurales sin incurrir en inferencias deterministas. En esta tabla se presenta la tasa media de personas condenadas por cada 1.000 habitantes según nacionalidad en España entre 2018 y 2023. Es cierto que recoge parte del periodo analizado y por tanto es incompleto, pero este subsegmento de tiempo no se corresponde con un periodo de tiempo escogido ad hoc, sino porque es de donde he podido, digamos, establecer un segmento de datos confiable. Entonces, en estos datos que tenemos aquí, que como digo, pues son de elaboración propia mía y ya he citado las fuentes, sí que es verdad que hay una nota metodológica que debo acompañar y es que estas tasas presentadas en esta tabla son calculadas sobre la población media anual que hay en España. Los datos presentados en la tabla muestran un desequilibrio profundo y evidente entre la tasa de población reclusa marroquí con respecto a cualquier otra fuente de inmigración. Sin embargo, la segunda tasa más elevada de población reclusa recae sobre la población africana, de otra región africana, perdón, que es el Sahel. Por último, la tercera consecuencia empíricamente observable es que la tasa de condenados entre los españoles es la más baja de la serie. De estos datos observados en la tabla 1, la tasa de condenas de población marroquí residente en España es superior a la de personas procedentes del Sahel, pese a que los indicadores socioeconómicos del Sahel, la renta per cápita, el desarrollo humano, la estabilidad institucional, son significativamente más bajos que los de Marruecos. Esta aparente paradoja sugiere que las condiciones socioeconómicas en origen no constituyen una explicación suficiente para interpretar las diferencias en las tasas de condena registradas en España. La criminología comparada ha mostrado repetidamente que las tasas delictivas de los migrantes dependen principalmente de factores estructurales del país de destino, como los siguientes: la estructura demográfica del colectivo migrante, su inserción en mercados laborales segmentados, las redes migratorias existentes, la localización territorial de los asentamientos, la inserción diferencial en economías ilícitas. Por tanto, el hecho de que el Sahel sea socioeconómicamente más pobre que Marruecos no implica automáticamente una mayor implicación delictiva de los migrantes subsaharianos en España. Vamos a analizar este proceso con un poco más de profundidad y vamos a explicar la aparente paradoja entre Marruecos y el Sahel. Como se observa en la tabla, la tasa de condenas procedentes o correspondientes a ciudadanos marroquíes residentes en España resulta superior a la registrada por los procedentes de diversos países del África subsahariana. Esta constatación parece contradecir una interpretación estrictamente socioeconómica del fenómeno, puesto que los indicadores de desarrollo del Sahel pues, son significativamente inferiores a los de Marruecos. Sin embargo, se ha demostrado que las tasas de criminalidad de poblaciones migrantes dependen fundamentalmente de factores estructurales presentes en el país de destino, entre ellos la estructura demográfica de los colectivos migrantes, su inserción en mercados laborales segmentados o la existencia de redes migratorias consolidadas. Por tanto, la diferencia observada entre marroquíes y subsaharianos no se puede interpretar como un efecto directo de las condiciones socioeconómicas, sino como el resultado de la interacción entre variables demográficas, geográficas e institucionales presentes en el contexto español. Un primer factor explicativo se relaciona con la dimensión demográfica y la antigüedad histórica de las comunidades migrantes. La población marroquí constituye desde hace décadas el colectivo extranjero más numeroso, según datos de estadística de población extranjera del INE de 2025. Aquí sí tengo el dato de 2025. Que supera ampliamente el millón de residentes si se incluyen nacionalizados y residentes de larga duración. La inmigración subsahariana, por el contrario, presenta una dimensión demográfica mucho menor y una presencia más reciente en el sistema migratorio español. Este contraste implica una mayor densidad de redes sociales migratorias a favor de Marruecos, una mayor distribución territorial por todo el ámbito nacional y una mayor interacción con mercados laborales formales e informales. Esto es el efecto llamada típico. Los marroquíes llevan aquí ya mucho tiempo, hacen un efecto llamada sobre su propia población, no van a invitar a gente de Malí, sino a gente de Marruecos, para decirles, oye, aquí tenemos estas condiciones, vente a trabajar con nosotros. Entonces, todo ese entramado que lleva aquí ya funcionando España desde hace décadas, pues lógicamente se da con mayor profusión en Marruecos que en otras regiones de África e incluso de otras partes del mundo. Y es por esto por lo que no conviene solamente mirar las condiciones socioeconómicas de cada uno de las regiones que intervienen. La estructura demográfica de la inmigración marroquí en España presenta precisamente una elevada proporción de este grupo poblacional, resultado de dinámicas migratorias ligadas a la búsqueda de empleo en sectores de baja cualificación, como la agricultura, la construcción, la logística o los servicios. En cambio, algunos flujos migratorios subsaharianos presentan estructuras demográficas más diversas,
con mayor presencia relativa de solicitantes de asilo, estudiantes, migración familiar o población perseguida por la guerra. Estas diferencias demográficas pueden amplificar las tasas relativas de condena sin implicar necesariamente una mayor propensión delictiva individual, sino que se ven abocados a delinquir para poder subsistir. Personas que no conocen el idioma, que no tienen cualificación, que salen de un poblado indígena del centro de África, donde son perseguidos a muerte esa persona y sus familias. Y es por eso que vemos continuamente en televisión pues esas embarcaciones con niños pequeños, con mujeres embarazadas, y dices, ¿cómo se han metido ahí? Pues sepa Dios de dónde vengan y por qué están haciendo ese viaje ya no solamente con ese riesgo, sino además con semejante compañía, como son las redes ilícitas de tráfico de personas. Las estadísticas judiciales muestran que los delitos contra la salud pública constituyen una proporción significativa de las condenas que afectan a ciudadanos extranjeros en España. No obstante, es importante subrayar que el narcotráfico constituye una actividad criminal profundamente transnacional, en la que participan organizaciones de múltiples nacionalidades. Entre ellas destacan redes latinoamericanas que dominan el tráfico de cocaína, organizaciones balcánicas que participan en las rutas de la heroína y los grupos europeos que gestionan redes de distribución mayorista. Estamos hablando del tráfico ilícito de todo tipo, armas, personas. No he hablado también de las redes que llegan procedentes de México y de toda América del Norte, que tienen que ver con otra serie de drogas que explicaré un poco más adelante. La participación de individuos marroquíes en determinadas fases del tráfico de cannabis responde principalmente a factores geográficos y logísticos y no a variables ni culturales ni religiosas. En la segunda tabla, personas condenadas por delitos contra la salud pública según nacionalidad, se presentan datos sobre estas condenas y tanto marroquíes como colombianos están sobrerepresentados con respecto a españoles u otros migrantes. De hecho, se da una mayor tasa relativa entre colombianos que entre marroquíes. La explicación de este hecho se debe a que el consumo de estupefacientes tradicionalmente importados desde Marruecos, como el cannabis y todos sus derivados, ha disminuido drásticamente entre 2020 y 2024. Sí. Los datos de la Agencia Española contra la Drogadicción y las incautaciones de la Agencia de los Servicios de Vigilancia Aduanera, Guardia Civil y Policía Nacional, ministerios que están tanto en Interior como en el Ministerio de Economía y Hacienda, así lo corroboran. Bien. Sin embargo, ha aumentado la demanda de estupefacientes provenientes de Hispanoamérica y Norteamérica, como la cocaína, el crack, los opioides y sus derivados, la ayahuasca y la mescalina. Y esto viene precisamente del Anuario Estadístico del Ministerio de Interior de 2024. Inmigración irregular, radicalización violenta y seguridad nacional. La relación entre inmigración irregular y terrorismo yihadista constituye uno de los aspectos más sensibles del debate político. Los datos oficiales muestran que el número de personas detenidas en España por vinculación con organizaciones terroristas como el autodenominado Estado Islámico es reducido en términos absolutos, según datos del Ministerio del Interior del año 2023. No obstante, diversos análisis subrayan que el principal riesgo no reside en la magnitud cuantitativa del fenómeno, sino en las limitaciones estructurales de control fronterizo y de la trazabilidad administrativa. Desde una perspectiva de seguridad nacional, la entrada irregular dificulta los mecanismos de detección temprana y seguimiento, al reducir la disponibilidad de información básica para la evaluación de riesgos. La literatura comparada coincide en que la radicalización es un proceso multifactorial y minoritario, sin relación causal directa con la inmigración en sí misma. El riesgo identificado es, por tanto, institucional. La laxitud del control fronterizo puede ser explotada por actores violentos, aunque ello no implique que la inmigración irregular sea en sí misma un vector de terrorismo. Aquí tenemos los datos de la relación o del porcentaje con respecto a la población reclusa de distintas nacionalidades. Evidentemente, somos muchos más españoles, la población reclusa española es muy superior y por eso suponen el 70% de los reclusos que hay en España. ¿Vale? Los marroquíes están entre el 7 y el 11, entre otras cosas porque la población reclusa varía según los datos, por eso he puesto una horquilla ahí entre 3.800 y 5.400, porque las fuentes no se ponen muy de acuerdo, lo que representa entre un 7 y un 11%. Colombianos, 1.500, un 3%. Pero no acabamos de decir que había más colombianos que marroquíes. Claro, esto es sobre la población reclusa, que no sobre la población total de los colombianos o de los marroquíes en España. Y aquí es donde se ve
lo que estábamos diciendo, cuál es la estimación de condenas por narcotráfico en España en 2024. Aquí es donde ya vemos cómo sí los colombianos pues están entre un 40 y un 45% de todas las condenas por narcotráfico, mientras que lo de los marroquíes está entre un 30 y un 35. La de los argelinos, siendo muy pocos los que hay en España, porque los argelinos tienden a emigrar a Francia. Entonces, los hay en España, sí, pero la colonia de argelinos en España no es precisamente mayoritaria, es minoritaria y bastante minoritaria. Sin embargo, un 25 o un 30% de los argelinos tienen condena por narcotráfico. Eso significa prácticamente uno de cada cuatro o cinco, como mucho, de los argelinos en España están condenados por narcotráfico. Pero claro, se me ha ocurrido cruzar estos datos con el conocimiento de nuestro idioma por parte de los migrantes. Entre los marroquíes residentes que están legalmente en España, el conocimiento funcional del español está entre el 60 y el 70%. Sin embargo, entre la población reclusa no supera el 45%. Es decir, existe una barrera lógica de integración muy importante como es el idioma, que les impide insertarse en el mercado laboral, impide resolver administrativamente su situación, porque no les puedes dar un NIE, porque no puedes acceder a ayudas, porque es que ni las conoces, no conoces el idioma. ¿Qué ocurre? Muchos de ellos encuentran la única vía para poder subsistir, la delincuencia. Entonces nos vemos que entre la población reclusa marroquí, pues casi, no llegan al 50%, pero bueno, no es que no llegan. El conocimiento del idioma es relativamente bajo, es entre el 35 y el 45%. La implicación de redes vinculadas al tráfico de drogas debe interpretarse en el contexto de redes internacionales que conectan el norte de África con Europa. En esta tabla que estamos mostrando, se muestran que las rutas procedentes del norte de África, concretamente, aunque no exclusivamente desde Marruecos, y las procedentes desde Colombia son mayoritarias. En el caso de Marruecos se corresponde con el tráfico internacional de cannabis, así como sus derivados, siendo el campo de Gibraltar y el Golfo de Cádiz las zonas de arribo más importantes usadas por las redes de tráfico internacional que provienen de Marruecos. Por su parte, desde Colombia llega la mayoría de la droga asociada a la cocaína y drogas sintéticas. La zona española más relacionada con este tipo de narcotráfico es la costa gallega. En todos los casos, las personas condenadas por narcotráfico en España se corresponden con perfiles de población de pocos recursos económicos y muy escasa integración en la sociedad española. Una de las barreras más importantes era precisamente el idioma y de ahí que haya cruzado estos datos. El menor conocimiento del idioma entre la población penitenciaria refleja trayectorias migratorias más precarias. En cuanto al narcoterrorismo y terrorismo yihadista, las fuerzas de seguridad española han detenido a más de 1.000 personas por delitos relacionados con el terrorismo yihadista desde 2004. Una parte de esas detenciones ha implicado a ciudadanos de origen marroquí, lo que refleja tanto la presencia demográfica de esta comunidad como la existencia de redes transnacionales. Es decir, lógicamente, si aquí tenemos inmigrantes irregulares marroquíes, pues algunos de ellos han participado en terrorismo yihadista, pero es que además el terrorismo yihadista no es propio de Marruecos, sino que es internacional, es un fenómeno transnacional que se llama. No sé si habéis escuchado, no hace mucho tiempo, que han aparecido brotes de sarampión en España, que parecía que estaba erradicada, y de otras enfermedades que creíamos ya erradicadas. Y entonces rápidamente el foco se ha puesto en los inmigrantes. Y entonces, en parte del discurso político se ha establecido, oiga, es que las personas que llegan a España como mínimo deberían de tener su carnet de vacunación en regla, como mínimo, ¿no? Porque fíjese usted, nuestros pobres hijos, que ya prácticamente ninguno de ellos parecía el sarampión, ahora están apareciendo brotes de sarampión. Vamos a ver lo que ocurre aquí. Bueno, los datos anteriores, que no lo he dicho, los he sacado tanto de Europol como de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La dimensión sanitaria constituye un factor adicional en el análisis de los riesgos indirectos asociados a la inmigración irregular. En los últimos años, organismos europeos han señalado un aumento de casos de sarampión en distintos países, incluido España. Eso es cierto. Lo que ha reactivado el debate sobre la cobertura vacunal en poblaciones móviles. No obstante, debe señalarse una limitación metodológica relevante. Las estadísticas oficiales españolas no proporcionan datos sistemáticos de vacunación desagregados por nacionalidad. Ese dato no existe. En consecuencia, el análisis debe basarse en estimaciones derivadas de fuentes epidemiológicas y estudios comparados. No hay fuentes directas, me tengo que ir a fuentes secundarias. Como se observa en esta tabla, la población inmigrante presenta niveles de cobertura ligeramente inferiores a la población autóctona, con una mayor variabilidad en situaciones de vulnerabilidad administrativa. En el caso de la población marroquí, las tasas estimadas se sitúan en niveles intermedios, lo que descarta escenarios de infravacunación extrema.
En este sentido, los riesgos sanitarios asociados no pueden atribuirse al origen nacional, sino a factores estructurales como el acceso al sistema sanitario, la continuidad de los calendarios vacunales y las condiciones de integración social. La evidencia disponible sugiere, por tanto, que la variable explicativa clave es la inclusión en el sistema de salud pública y no la nacionalidad en sí misma. Si no están dentro del sistema público de salud, no se pueden vacunar y si no se vacunan, aparecen los doctores. Como nota metodológica de esta tabla, la disponibilidad de estos datos sobre cobertura vacunal desagregada por nacionalidad en España es limitada, lo que me obliga a recurrir a estimaciones basadas en estudios epidemiológicos y literatura especializada. Así, la población migrante presenta en términos generales niveles de cobertura, como digo, ligeramente inferiores, pero no extremadamente inferiores. Y vamos por último, a lo que para mí supone posiblemente el mayor fracaso como sociedad industrializada, que es el caso de los menores no acompañados. El fenómeno de los menores no acompañados ha adquirido una relevancia creciente en España desde mediados de la década de 2010 en el contexto del incremento de los flujos migratorios en el Mediterráneo occidental. Como se ha mostrado en tablas anteriores, el volumen de menores tutelados ha experimentado un aumento significativo, especialmente a partir de 2018, coincidiendo con un incremento de la presión migratoria en la frontera sur. En los periodos del año 60 al año 75, la presencia estimada era totalmente residual o inexistente. No existían menores no acompañados en España en el periodo 60-75. Sin embargo, aquí os presento la tabla de los menores no acompañados en España en una serie histórica de 2010 a 2024. Como vemos, es permanentemente creciente, excepto ahí que hubo un lapso entre 2018 y 2019, que hay un pequeño descenso, se produce en 2020, se vuelve a reactivar en 2021, todo esto fue por cuestión de la pandemia, se empieza a reactivar ya en 2021 y vuelve otra vez a ser creciente y ahora mismo estamos en niveles entre 15.000 y 20.000 personas de menores no acompañados en España. Dejo aquí las fuentes donde he podido sacar estos datos. Los primeros pues, son estimaciones académicas, datos de Fiscalía, datos de UNICEF, y ya a partir de eso, de 2015, pues ya tengo datos ya más fehacientes porque ya sí que existe un registro de esta información. Ya son datos del Ministerio del Interior, registro de MENAS, Fiscalía General del Estado, de registro de extranjeros, la memoria de la Fiscalía, incluso del Ministerio de Inclusión. Y que debo decir que los datos del 25, como están todavía sin consolidar, digamos que son estimaciones provisionales, son datos provisionales, ¿vale? La serie histórica presentada combina distintas fuentes administrativas, ya lo he explicado. Debe señalarse que no existe una serie homogénea continua debido a cambios en el sistema de registro, definiciones operativas y criterios de contabilización. Asimismo, el fenómeno de los menores extranjeros no acompañados es prácticamente inexistente, como hemos visto, hasta la década de 1990, en coherencia con su condición histórica de país emisor de migración. En consecuencia, los datos anteriores a 2010 deben interpretarse como estimaciones, mientras que a partir de 2018 los datos ya son verídicos y ciertos. Esta evolución muestra una transformación estructural del fenómeno con un crecimiento significativo a partir de 2015, con un punto de inflexión, como hemos dicho, en 2018. La nacionalidad predominante es la marroquí, lo que refuerza la relevancia del eje bilateral en el análisis de la seguridad y la gobernanza migratoria. Desde una perspectiva analítica, este fenómeno debe interpretarse en clave estructural y geopolítica. España, en tanto que nodo de redistribución migratoria, concentra flujos que posteriormente se canalizan o se integran de forma desigual en el sistema socioeconómico. En este contexto, los menores no acompañados constituyen un colectivo particularmente vulnerable, caracterizado por la ausencia de redes familiares, trayectorias migratorias complejas y dificultades de inserción educativa y laboral. En términos criminológicos, la evidencia empírica disponible no permite establecer, repito, no permite establecer una relación causal directa entre la población menor extranjero no acompañado y delincuencia. Si bien los datos muestran una sobrerepresentación relativa de menores extranjeros en las estadísticas de condena publicadas por el INE en 2023. Asimismo, la literatura especializada coincide en que las diferencias responden fundamentalmente a factores estructurales, tales como la exclusión social, la precariedad y la exposición a entornos de economía informal. Por otra parte, el sistema español de responsabilidad penal del menor, basado en la Ley Orgánica 5/2000, establece un modelo de carácter educativo que prioriza la reinserción frente a la sanción punitiva. Este enfoque común en los sistemas europeos, no es España el único, introduce diferencias relevantes respecto al régimen penal adulto,
lo que ha generado debates en contextos de aumento de delincuencia juvenil sin que exista evidencia concluyente que permita vincular este modelo con un incremento específico de la criminalidad. Y en este sentido, cabe citar a todas estas personas que siendo adultas, pues pasan por ser menores, precisamente porque el sistema, a ver, el ordenamiento jurídico es lógicamente más duro para un adulto que para un menor. Llegados a este punto, voy a hacer un resumen rápido de lo que de lo que ha sido esta investigación. Estos resultados confirman que la relación entre migración y seguridad es compleja. Además, no es lineal. Las dinámicas observadas no pueden explicarse únicamente por el origen nacional de los migrantes, sino que responden a factores estructurales más amplios vinculados a la desigualdad social, la inserción laboral y la gobernanza institucional. En el ámbito de la criminalidad, el análisis relativo de las tasas de encarcelamiento demuestra la importancia de contextualizar las cifras absolutas dentro de la estructura demográfica de cada comunidad migrante. Aunque los ciudadanos marroquíes constituyen el grupo extranjero más numeroso dentro del sistema penitenciario español, no presentan necesariamente las tasas más elevadas cuando se analiza su presencia en relación con el tamaño total de su población residente. La literatura criminológica ha subrayado que los sistemas penales tienden a concentrar la intervención punitiva sobre los sectores socialmente más vulnerables. En este sentido, la presencia de inmigrantes en las estadísticas penitenciarias refleja en gran medida procesos estructurales de desigualdad socioeconómica. Es decir, es gente que no se puede pagar buenos abogados. Básicamente es lo que viene a decir. Otro elemento relevante es la influencia de los mercados ilícitos transnacionales. La posición geográfica de España es la intersección de diversas rutas de tráfico de drogas, lo que explica la presencia de redes criminales vinculadas al transporte y redistribución de cannabis procedente del norte de África. Desde la perspectiva de la seguridad nacional, los resultados sugieren que los riesgos asociados a la migración derivan principalmente de las vulnerabilidades institucionales en la gestión de los flujos migratorios. La eficacia de las políticas de control depende en gran medida de la cooperación internacional, la capacidad administrativa y la coordinación entre las distintas agencias estatales. En el ámbito del terrorismo, la evidencia disponible indica que los procesos de radicalización suelen desarrollarse dentro de contextos sociales complejos que incluyen factores identitarios, socioeconómicos y políticos. Por ello, el análisis de este fenómeno requiere evitar interpretaciones simplistas que establezcan vínculos directos entre migración y terrorismo. Finalmente, en lo que respecta a la seguridad sanitaria, los brotes epidémicos recientes en Europa han puesto de manifiesto la importancia de fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica en un contexto de creciente movilidad internacional. Esta investigación, de todas maneras, no ha estado exenta de limitaciones que lógicamente influyen en la propia investigación. Entonces, voy a contar brevemente estas, creo que son 4 limitaciones. A partir de los resultados obtenidos, esta investigación presenta diversas limitaciones que deben ser consideradas al interpretar sus conclusiones. En primer lugar, el análisis cuantitativo se basa principalmente en estadísticas oficiales disponibles a nivel nacional y europeo. Aunque estas fuentes constituyen los registros más fiables actualmente disponibles, presentan limitaciones inherentes relacionadas con el criterio de registro, la heterogeneidad de las categorías utilizadas y la posible infrarrepresentación de determinados fenómenos delictivos que no llegan a ser detectados por el sistema penal. En segundo lugar, la investigación se centra principalmente en indicadores agregados de criminalidad y sistema penitenciario. Este enfoque resulta útil para identificar tendencias estructurales, pero no permite analizar en profundidad las trayectorias individuales ni los factores microsociales que influyen en la participación en actividades delictivas. Estudios futuros podrían complementar este enfoque mediante metodologías cualitativas, como entrevistas en profundidad o análisis etnográficos en contextos migratorios específicos. En tercer lugar, la dimensión comparativa internacional podría ampliarse mediante la incorporación de otros países europeos que presentan patrones migratorios similares, como Italia o Francia. Este tipo de análisis permitiría evaluar con mayor precisión hasta qué punto las dinámicas observadas en España responden a factores nacionales específicos o a tendencias estructurales más amplias dentro del espacio europeo. Y finalmente, futuras investigaciones deberían explorar con mayor detalle la interacción entre políticas de integración social, mercados laborales y dinámicas migratorias. Comprender estos vínculos resulta esencial para diseñar políticas públicas que reduzcan los riesgos asociados a la marginalidad social y refuercen al mismo tiempo la cohesión social. Ya lo que me queda es básicamente hacer una comprobación de que las hipótesis que he mostrado al principio se cumplen. Podría hacerlo, pero yo creo que podríamos quedarnos aquí y terminar aquí la conferencia. Si alguien está interesado, evidentemente, tengo el estudio completo, lo puedo hacer llegar.
ahí están mis datos. Y ahora, pues bueno, yo creo que es llegado el momento de que el que quiera, pues haga las preguntas que considere oportunas y yo intentaré, pues, explicarlas de la mejor manera posible, si es que me las sé.